Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí nuevamente, unidos los hermanos en armonía. Es un gozo y una alegría. Pues hoy es otro miércoles más acerca de la doctrina bíblica tan importante para nuestro caminar, que es el fundamento de nuestro caminar cristiano. Pues sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que se están uniendo en esta plataforma y que le damos gracias a Dios por ella para que la palabra pueda seguir, ¿verdad? Y podamos estar reunidos escuchando la preciosa palabra de Dios. Pues hermanos, vamos a comenzar poniendo todo este tiempo en manos de nuestro Dios, en manos de nuestro Dios. Padre misericordioso, Padre amoroso, gracias por tu inmensa gloria, Señor, y que nos permites tener este miércoles más de la doctrina bíblica, que Señor nos ayuda en nuestro fundamento, Señor, basado en la doctrina apostólica, pero en las enseñanzas de Cristo. Te damos muchas gracias, Señor. Te rogamos que venga ese derramamiento de tu Espíritu Santo sobre todos nosotros para que podamos entender esta preciosa palabra y ponerla por obra. Y que cuando venga el Señor Jesucristo a buscarnos, haya fruto, fruto en su amada, Señor, y podamos ser arrebatados y llevados con Él ahí en las nubes y poder estar contigo por siempre, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, te rogamos que sigas bendiciendo y ese aceite fresco que derrama sobre la cabeza, Señor, te pedimos sigas bendiciendo a nuestro amado apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios de Benecer, que ha extendido la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y ministral sobre todos, magistral sobre todos nosotros, Señor. Y gracias, Padre, bendícelo y líbralo de todo mal a él y a su amada familia. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro amado, de tu amado Hijo Jesucristo, te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues hermanos, sean todos ustedes bienvenidos y vamos a continuar estudiando para que vayamos teniendo mayor conocimiento acerca de todo lo que hacemos, que lo hagamos con conocimiento y como lo hemos estado viendo en la palabra de Dios, que somos seres tripartitos, pues en este tema también, que es la danza y las expresiones corporales, y viene a ser la tercera lección de la misma lección 16, para que con todo nuestro corazón podamos danzar al Señor. Y comenzamos aquí. Miren, recordemos que es la lección 16, que es la danza y las expresiones corporales. Y estaremos estudiando este tema, lo continuaremos estudiando, pues es tan importante la doctrina, como vemos aquí, basada en la doctrina apostólica, la cual es un fundamento en nuestro caminar cristiano que se basa en las enseñanzas de la preciosa palabra de Dios, para que no seamos como niños fluctuantes de aquí para allá y por todo viento de falsa doctrina, y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Y pues vamos a continuar viendo estos temas que son fundamentales, que es la danza y las expresiones corporales. Miren, voy a hacer un breve resumen de las dos clases anteriores. Como ya las vimos, va a ser un breve resumen para que podamos avanzar
hacia, hacia hacia lo que es la clase de hoy. Si ya tienes la palabra de Dios, yo te pido que la traigas, tu carpeta, tus apuntes, para que la podamos seguir estudiando. Y miren, este va a ser un pequeño resumen de las dos clases anteriores. Si por favor me acompañas ahí en Cantares 6:13, en donde dice, vuelve. Cantares 6:13. Recordemos que el libro de Cantares lo escribió también el Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Cantares 6:13 dice, vuelve, vuelve, Sulamita, vuelve, vuelve, que te veamos. ¿Qué miráis en la Sulamita? ¿Qué danza como en los campamentos? Recordemos que la palabra aquí campamentos es del hebreo Mahanaim, que significa dos campamentos, y es que se unen dos campamentos, un campamento en la tierra, que es la iglesia, y el otro en el cielo, en los lugares celestiales. Con las huestes celestiales nos unimos. Y una de las manifestaciones de expresión de alabanza y adoración es la danza. Eso es lo que hemos estado estudiando. Por esto la importancia de estudiar más acerca de este tema, recordando que no son exhaustivos estos temas, pero sí es para que vayamos creciendo poco a poco en el conocimiento del Señor. Pues fuimos creados para la alabanza de la gloria de nuestro Dios, como lo veíamos en Efesios 1:6, que dice que para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros los amados. Entonces, recordando que somos seres tripartitos, que tenemos cuerpo, se recuerdan esta figura que es didáctica, es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, como seres tripartitos, con todo nuestro ser integral, debemos dar tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este tema viene siendo una continuación de la alabanza y adoración que vimos anteriormente, ya que la danza es una expresión de alabanza, y obediencia a la palabra de Dios. Así como David danzaba ante el Señor con todas sus fuerzas, dejándonos ejemplo. Ahí lo vimos en 2 de Samuel 6:14, que decía, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Esto ya lo hemos visto, y aunque ahorita también, hoy en esta clase, de acuerdo a la danza que vamos a ver, también se va a tocar un poco. Entonces continuamos con el resumen. Se vio qué es la danza. Si lo recuerdan, hermanos, ¿qué es la danza? La danza es la expresión física más demostrativa de la alabanza, que requiere el uso de todo el cuerpo, porque cuando danzamos estamos ahí con todo el cuerpo danzando, ¿verdad? Del gozo, de la alegría, estamos alabando a nuestro Dios. Y requiere el uso de todo el cuerpo, implicando abandonar nuestra vergüenza a medida que danzamos ante Dios con todas nuestras fuerzas. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y entonces, en medida que vamos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios, lo vamos haciendo sin pena, porque danzamos para nuestro Dios. Entonces, se tocó el Salmo 149:3, que dice, alaben su nombre con danza. Aquí está en obediencia. Cántenle alabanzas con pandero y lira. Eso también usamos los panderos. Y siendo el rey David un ejemplo de esta danza con gran regocijo. Y lo vimos la clase pasada, cómo danzaba con gran regocijo, dando, el primer paso y daba un regocijo cuando estaban transportando el arca del pacto. Dice, cuando transportaban correctamente el arca del pacto,
a la casa de Obed-edom, a la ciudad de la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Esto lo vimos la clase pasada porque cuando lo trató de hacer David en la forma humana, pues no pudo darse esto. Y cuando le dieron aviso de que la casa de Obed-edom estaba siendo muy bendecida, él decidió llevarla de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y ahí era cuando empezó a danzar el rey David con todas sus fuerzas. Todo esto lo vimos, es como un resumen de la clase pasada. Nada más déjenme recordar aquí, miren, segunda de Samuel 6:12, porque este pasaje es muy hermoso. Aquí como dice, es lo que les parafraseé aquí, que dice, y se dio aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Pues estaba la presencia de Dios ahí en la casa de Obed-edom y fue prosperado tremendamente. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca. Miren, con alegría hizo subir el arca del pacto, o sea, hizo subir el arca de Dios, que es el arca del pacto, de Obed-edom a la ciudad de David. Y miren cómo dice, y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. Y dice, y David, ahí está, y David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Esta danza también la vamos a ver un poquito más adelante, pero esto también lo vimos la clase pasada. También vimos que la danza es eterna, es desde la eternidad. Antes de la creación ya existían expresiones de alabanza. Y lo vimos en el libro de Job, que nada más lo voy a mencionar porque ya se tocó la clase pasada. Era en Job 38, versículos 6 y 7. También se tocó y vimos que en el libro de Proverbios, que podíamos ver cómo la sabiduría ahí de la que está hablando, ahí en ese momento, el Proverbios, en este capítulo 8, habla de la sabiduría como una potestad y dice de sí misma que mientras observaba lo que Dios creaba el mundo, ella estaba presente. Entonces la danza no es invención acá del hombre, la danza ya era antes de la creación y ya existían expresiones de alabanza. Y fíjense que lo tremendo, si recordamos, es que cuando volvamos a la casa del Señor, nos alegraremos en la danza, como lo dice en el libro de Jeremías, que también lo vimos la clase pasada. No puedo volver a estar repitiendo todo porque pues si no, no vamos a avanzar. La clase es un poco larga. También vimos y empezamos a ver los conceptos y formas de danza. Y se tocó la danza Rakat. Vamos a ver conceptos y formas de danza para ir comprendiendo un poquito más este tema. Se vio la palabra Rakat, que significa estampar, saltar, brincar, como un resorte frenéticamente o alegría. A veces danzamos, estamos tan agradecidos con Dios que le alabamos con todo nuestro ser. Y ahí se tocó el libro de Job 21, de 11 y 12, que la palabra rakat, eso es lo que significa saltar, estampar, brincar como un resorte. También vimos la danza machol del numeral hebreo, del Strong numeral, es la palabra hebrea 4234, que significa danza. Otra vez, danza, estamos viendo la danza y las expresiones corporales. Baile, ronda, que se da en forma circular, como en ronda, como un coro.
se recuerdan que todo esto lo vimos la clase pasada, que era como un coro. Vimos el Salmo 149:3, que dice, alaben su nombre con danza, cántenle alabanzas con pandero y lira. Aquí lo vemos, esa es la palabra machol. Y esta danza iba acompañada de panderos. Se tocó el Salmo 30:11, que lo vimos más detenidamente, el 154 y Jeremías también 31:4-13. Y también vimos la danza mejolá, que significa danza, baile, corro, compañía de danza, máquina, reunión e interpretar. Esta danza, si se recuerdan, vimos que era una danza planeada, ensayada, que requiere decir habilidad y ensayo. Es cuando nuestros hermanos de la iglesia están ensayando para el ministerio de danza, están ensayando y hacen sus danzas totalmente ensayadas. Hay una preparación. Y se trata de una danza sincronizada. Se ve hermoso, pero no están danzando para el hombre, están danzando para Dios. No hay que danzar con humildad, permanecer en comunión con Dios. Todo este ministerio también tiene que estar en comunión con Dios. Las personas que danzan, tanto hombres como mujeres, pero que también que también danzan junto con toda la iglesia. Pero aquí, esta danza es que requiere ensayo. Y los hermanos del Ministerio de la Danza tienen que estar ensayando, porque es esta, la mejolá. Ensayo, preparación, y se trata de una danza sincronizada como una máquina. Además, se acompaña con panderos. Y tocamos esto cuando se vio que el Señor abrió el mar rojo para que su pueblo entrara. Imagínense ese acto tan tremendo. Ellos lo vieron. De atrás venía el enemigo, venían los egipcios y estaban ante el mar rojo. Y el Señor lo abrió. Y así también el Señor, recordemos que hablamos de cómo el Señor también abre cuando tenemos algún problema, abre en nuestro camino y nos permite pasar ahí en medio del mar rojo. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero. Esta es la danza mejolá. Estamos viendo un ejemplo en la palabra de Dios. Dice, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella. Con panderos danza. Esta danza es mejolá, danza sincronizada. También tocamos el ejemplo de la hija de Jefté. Cuando Jefté regresó de una gran victoria que le dio el Señor, su hija salió a recibirlo con una danza. No vemos todo lo que es, toda esta palabra de Dios es preciosa, pero lo que estamos nada más refiriéndonos es al tema de la alabanza y adoración del pueblo para el Señor. Y aquí ya empezamos y vamos a ver la número 4. La danza chagá. Aquí sí nos vamos a ir deteniendo un poquito más. Miren, esta danza chagá es del Strong, del numeral, la palabra hebrea 2287, que significa moverse en círculos, observar, festival, estar alegres, hacer fiesta. Celebrar, solemne, temblar, es de forma militar y se usa para la batalla. ¿Qué les parece esta danza? Se usa para la batalla. Sí, por favor, hermana Vicky, si tienes ahí tu Biblia, si me puedes apoyar con la palabra de Dios en 1 Samuel 3:16. La vamos a ver. 30:16. Primera de Samuel 30:16. Este pasaje es tremendamente hermoso. A ver, por favor.
La palabra dice así, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Amén. Muy bien, amén. Miren, aquí nada más quería que recordásemos. Este pasaje inicia en el versículo, en este mismo capítulo 31, dice, aquí dice, las esposas de David fueron capturadas y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclac al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev en contra de Siclac y habían asolado Siclac y la habían incendiado. Vamos a ver esta situación. Los amalecitas habían llegado a esto y se llevaron cautivas las mujeres y todo lo que estaba en ellas. Por esta situación casi quieren apedrear a David. Miren, vamos a ver. Dice, ya todos los que estaban en ellas, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. ¿Y qué pasó cuando llegó David y sus hombres a esa ciudad? He aquí que la encontraron quemada. David venía de una batalla y la encontraron quemada y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz. Imagínense, llegaban de la batalla y también llegaron aquí y encontraron esta ciudad asolada. Y entonces alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Esta danza que estamos viendo aquí es la que hicieron los enemigos, pero miren, aquí dice, las mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y la Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivos. Y David estaba muy angustiado, porque ¿qué creen? Ahí lo vemos y lo recuerdan. ¿Cómo no iba a estar angustiado después de lo que estaba pasando personalmente? Y además la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor. Y eso es lo que siempre tenemos que hacer nosotros ante un problema, aunque se vea de lo peor, como pues aquí pasó, veía a David todo negro, o sea, toda la situación, se habían llevado a su esposa, sus hijos, habían prendido fuego a la ciudad. Pero ahí dice que David, en el versículo 6, David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces, David mandó hablar al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y rogó que le trajeran el éfod, y Abiatar llevó el éfod a David. Y David consultó al Señor diciendo, ahí todas nuestras decisiones las tenemos que poner delante de Dios y que nos ayude el Señor a decidir lo que a Él le agrada, lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esa banda? Porque fue una banda en la que llegaron y incendiaron esa ciudad. Dice, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y el Señor le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás. Y miren qué promesa tan tremenda aquí le dio el Señor. Y sin duda rescatarás a todos. Fíjense que en la voz del Señor le habló y dijo que iban a rescatar a todos. Entonces partió pues David, ya con esta siguiendo y guiado por Dios, y él y los 600 hombres que estaban con él y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres. Estaban demasiado fatigados para cruzar
el torrente de Besor y se quedaron atrás. Aquí vemos también que en este capítulo vemos, pues David tenía un corazón misericordioso, ¿verdad? Porque había hombres aquí como vemos, pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 se quedaron, estaban demasiado fatigados entre la depresión que traían y la fatiga que traían para cruzar el torrente de Besor. Se quedaron atrás y hallaron en el campamento a un egipcio. A este egipcio los iba a llevar a donde estaban los de el campamento. Y se lo llevaron a David y le dijeron, le dieron de comer. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Aquí dice, y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas, pasas, y comió. Y su espíritu se reanimó, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo, ¿de quién eres tú? Y contestó el joven, soy un joven de Egipto, siendo de una malecita. Mi amo, fíjense, era un esclavo. Dice, mi amo, o sea, no su esclavo, era esclavo de esta malecita, me dejó atrás cuando me enfermé. O sea que cuando el esclavo ya no le servía, pues lo desechaban, dice. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé. Y hace 3 días, imagínense. Y hicimos una incursión. Y aquí le va a explicar a David lo que pasó cuando él encontró eso. Este joven no sabía que él era David, pero le estaba explicando lo que había pasado en esa ciudad. Dice, hicimos una incursión contra el Negev de los cereteos, contra Judá y contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Entonces David le dijo, ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió, júrame por Dios, le dijo el egipcio, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo y te llevaré a esa banda. Y aquí vemos lo que estábamos viendo, la danza Shakar. Vemos aquí, es en Isaías, en 1 Samuel 30:16. Aquí vamos a ver que David derrota a los amalecitas. Y vamos a ver cómo los amalecitas estaban en gran fiesta. Y es lo que estamos viendo, la palabra chagaja. Dice, David derrota a los amalecitas. Dice, cuando lo llevó, he aquí que estaban desparramados. ¿Quiénes? Los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo. Y aquí está la palabra chagaja, danzando, bailando aquí dice, bebiendo y bailando por el botín. ¿Qué es lo que leyó la hermana Vicky? ¿Lo puedes volver a leer, hermana, por favor? Hermana Vicky, 1 Samuel 30:16. Sí, paz. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Hasta ahí, gracias. Entonces, Amén. estamos viendo aquí la palabra ¿cómo es esta? Por el gran botín. Los enemigos estaban haciendo esto por el gran botín que habían conseguido. ¿Y qué le había dicho David? ¿Qué le había dicho el Señor a David? Que él los iba a vencer. Y miren, aquí está, y que iba a rescatar a todos. Y miren, aquí 1 Samuel, qué tan importante es tener esa comunión personal con Dios. Una vez que hemos nacido de nuevo, que el Señor Jesús ha venido a morar a nuestro corazón, que le pedimos, que reconocemos el gran sacrificio de Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nacemos de nuevo. Y ahí ya podemos empezar a tener una correcta relación con Dios. David tenía esta relación con el Señor y miren cómo dice, y los hirió David al enemigo. Y los hirió David desde el anochecer, estamos ya leyendo el 17, hasta el atardecer del día siguiente. Y ninguno de ellos escapó.
excepto 400 jóvenes que montaron en camello y huyeron. Y aquí vemos, dice, y David, ahí el Señor le había dicho que recuperaría a todos. Dice, y en el 18 dice, y David recuperó todo, todo, todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, que fue lo que les dijo el Señor, pequeño o grande, hijos e hijas o hijas, botín o cualquier cosa que le habían tomado para sí. David lo recuperó todo. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos y dice, David también tomó todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados y decía, este es el botín de David. Hasta ahí vamos porque si no, no alcanzamos a ver las demás danzas, pero aquí estamos viendo esa danza que es la Chagá, que significa moverse en círculos, que observa un festival, estar alegres, hacer fiesta. También lo vemos en el Salmo 42, 4. Hermana Tere, por favor, ¿tienes ahí la Biblia a la mano, hermana Tere? Es Sí, Paz, sí. 42, 4. Amén. Ahorita, Paz. Sí, gracias. Salmo 42, 4. 42, 4. Sí. Amén. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí y como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Hasta ahí o más. Hasta ahí, por favor. Y miren, aquí vemos en este salmo como aquí dice el salmista. Estamos viendo la danza Chagag. Ahí dice, me acuerdo de estas cosas. Si se fijan, en este nada más, a ver, hermana, léenos, por favor, del 1 al 4, hasta donde leíste, un versículo 1 al 4, por favor. Sí, amén. Dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Sí, y sí, Dios sí. Dios de Dios, Dios del Dios vivo, cuando vendré y me postraré delante de Dios, y fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Amén. Amén. Ahí como vemos y estamos viendo la palabra Chagak, ¿verdad? Entonces, eso dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y las guiaba hasta la casa del Señor. Dice, con voz de alegría y con acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Aquí está la palabra Chagak, en fiesta, o sea, en danza. También, porque ahí lo vemos en el 42.4, se lo voy a poner aquí, en fiesta, en el 42.4. Miren, se los voy a poner aquí, o sea, está aquí la traducción. Aquí estamos viendo en el 42, dice, y de alegría y de alabanza haciendo fiesta. Aquí vemos la palabra acá, y que vemos aquí, como la vemos aquí, miren, aquí está la palabra fiesta.
es la palabra que estamos viendo aquí, chagag, y dice, la palabra chagag está aquí, como lo vimos. Aquí vemos que dice, significa moverse, el festival, estar alegre, hacer fiesta, celebrar solemne, temblar en forma... no. Es la 42.4, aquí está la chagag y se usa para la batalla. Esto lo vimos con lo de David, y aquí en el 4, aquí también dice esto, fiesta, chagag, que es propiamente moverse en círculos, marchar en procesión sagrada, observar un festival, celebrar fiesta, hacer fiesta solemne. Entonces, aquí estamos viendo esa misma palabra, como lo vemos, que significa moverse en círculos, observar festival, estar alegre. Entonces, aquí está hablando el salmista de esta misma palabra, como con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre iba en fiesta, chagag, iba haciendo esa danza. Aquí está luego la palabra carar, es otra danza. Esta es en el diccionario Strong la encontramos, es la palabra hebrea del numeral 3769, y dice dar una vuelta rápida, girar remolineando. Cuando nos hemos congregado hemos visto esto. ¿Se recuerdan ese himno que dice remolineando? Este himno se lo dio a un hermano que allá también de Guatemala, el hermano Fernel Monroy de Guatemala, y pues lo hemos danzado en muchas de las congregaciones, me refiero a toda la iglesia que pertenece a Cristo, se han danzado esta danza. Y eso es la danza carar, que es dar vuelta rápida, girar, remolineando, así como dicen, ese es ese himno que se hizo, pero fue tomado de aquí, de la segunda de Samuel 6:14, que dice, hermana Vicky, si por favor me lo puedes leer, el Salmo 6:14 y 15, por favor, y 16, hasta el 16, por favor. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Amén. Amén. Se recuerdan que también así tocamos un poquito en las otras clases y en esta también la tocamos al principio. ¿Alguien recuerda lo que dijimos acerca de esto? Que era cuando, David estaba transportando el arca, ¿se recuerdan? El arca de Dios, sí. ¿No? Ahí vamos a 2 de Samuel, ahí lo tiene la hermana, ¿no? Pero vayamos todos ahí, vayan a su Biblia, miren, 2 de Samuel 6, y se recuerdan que ya se los leí al principio de la clase, todo esto, que transportaban, aquí vamos a ponerle, que transportaba David el arca, ¿no? Y nuevamente es la danza carar, aquí está, del Strong. Y lo acaba de leer la hermana, dice, y David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Él danzaba para el Señor con todas sus fuerzas, sin ninguna vergüenza, y danzaba ahí para el Señor. Y dice aquí, en el 15, que David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Aquí vemos que dar vuelta rápida, girar, remolinear. Y aquí vemos cuando Mical, así dice en el título aquí en la de la Reina, en la Biblia de la de Dios habla, hoy tenemos el título aquí, David y Mical.
Que recuerden que estos títulos en el original de la palabra de Dios no están, pero según los traductores, según la versión, los pusieron para poder dar mejor entendimiento a la palabra, ¿no? Y poder, pues para estudio también nos ayuda. En segunda de Samuel, ¿lo puede volver a leer, hermana Vicky, cómo dice? Sí, cómo no. Y David alzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Amén. Amén. ¿Se recuerdan quién era Mical? Lo acabamos de leer ahorita aquí. ¿Quién era Mical? Su esposa de David. Esposa de David. Pero ¿saben Sí. qué? Era hija de Saúl. ¿Se recuerdan Sí. que cuando David venció a Goliat? Pues, fue como un Ujú. trofeo, Mical. Porque dijo Se la dieron por David, esposa. exactamente que el que derrotara a Goliat. Bueno, Sí. aquí, pero ahorita no vamos a ver ese, sino vamos a ver lo de la clase en cuanto a la danza. Aquí dice, y sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, imagínense esta escena, está Mical, la hija de Saúl, que miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor. Esa es la palabra, remolineando, danzaba y saltaba y lo menospreció en su corazón. ¿Qué les parece? O sea, aquí ella no comprendió este menosprecio y esto es lo que pasa. Ella no comprendió, esto ya no es la palabra de Dios, es el comentario, o sea, aquí estoy poniendo un comentario. Ella no comprendió que David danzaba delante del Señor, lo menospreció ahí y ella no comprendió esto, porque vemos en David el ejemplo de alabanza y adoración que le agrada a Dios. No había pena, o sea, lo hacía David para el Señor. Y cuando estaba y cuando David estaba delante del arca del pacto, se preocupó de llevar un efod de lino, es decir, entendió su sacerdocio, sin ser levita, porque recuerden que los levitas eran los que se ocupaban de todas estas cosas. Desde los 25 años eran los levitas, y a los 30 ya entraban al sacerdocio, pero de la tribu de Leví, de los levitas. Y sin embargo entendió su sacerdocio, sin ser levita, sino el sacerdocio de un nuevo orden. Entonces vemos que David expresó espontáneamente, estamos viendo aquí ahorita esta palabra que es la carar, que significa dar una vuelta rápida, girar, remolinear. Él aquí dice que sin ensayar, ya vimos la danza ensayada, aquí vemos sin ensayar, manifestó la alegría de estar cerca del Señor. Y esto es lo que pasa cuando estamos en oración y experimentamos la presencia de Dios, o incluso estamos en la congregación ahí donde el Señor se derrama, y qué alegría, qué gozo nos da, y expresamos esa alegría y danzamos, ¿no? Eso era lo que hacía David, manifestó la alegría de estar cerca de Dios, tanto que su esposa lo menospreció, porque Mical porque el cristiano carnal no va a comprender al cristiano espiritual, no lo va a comprender, y ni las cosas del espíritu, los carnales no. Por eso es importante este encuentro personal con Dios, con Jesucristo, y seguir estando en comunión con Dios. Para comprender y estas cosas, porque los espirituales, así como dice aquí en la palabra de Dios, déjenme ver
y lo dice la palabra de Dios, si recuerdo el espíritu, hay que acomodar, dice, acomodar, si alguien tiene esa cita bíblica, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Miren, ahorita se los voy a leer, a lo espiritual. Es que un cristiano carnal no lo va a entender a lo espiritual. Miren, a ver, déjenme ver aquí en 1 Corintios 2:13. Miren, vamos a ver aquí en 1 Corintios 2:13 como dice. 1 Corintios 2:13. Vamos a 1 Corintios. Hermana Teresa, si lo... hermana Teresa, 1 Corintios 2:13. Vamos a 1 Corintios 2:13, por favor. ¿Quiere que yo lo lea, Paz? Por favor, hermanita. 1 Corintios, ¿qué? 2:13. 2:13. Amén, espérame tantito. Ya lo encontré. Léame, por favor, desde el 11. ¿Desde el 11? Sí, 1 Corintios 2:11. Amén. Amén. Por 2:11 me dijo, ¿verdad? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablemos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, conmovido del Espíritu a lo espiritual. Amén. Sí. Amén. Ajá. Ahora, esa es la versión Reina Valera, ¿verdad, mi hermana? Lo que leíste es la versión. Sí. Bueno, les voy a leer la versión de las Américas. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre? Recuerden que somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, y dice, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y en 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu, o sea, está con E mayúscula, y es que esto es el nuevo pacto. O sea, nosotros al recibir a Cristo, viene a morar a nuestro corazón el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios no es una fuerza, es una persona, y es la persona de la Trinidad, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos a Cristo, por eso está hablando el apóstol Pablo, viene también a morar a nosotros el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, porque a Dios que le podemos, esto ha sido gratuitamente y por gracia. De lo cual también hablamos no con palabras de sabiduría humana. Por eso, ahorita vamos a seguir viendo aquí para comprender un poquito, dice, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor Jesús, y que cuando viniera el Consolador, Él nos guiaría toda la verdad y nos enseñaría. Aquí dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y miren lo que dice,
1 Corintios 2:14. Aquí dice, miren, vamos a ver aquí. Y se los voy a poner acá en la pantalla. Aquí, y lo estamos viendo, ¿no? Aquí como dicen, porque aquí lo que ponemos, miren, los voy a escribir aquí. Escríbanlo ahí ustedes para que lo puedan leer nuevamente y con calma. Dice, porque el hombre natural, aquí como estábamos leyendo aquí el 13, ahora vamos a leer el 14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. O sea, estaba David danzando para el Señor. No acepta las cosas del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, está con E mayúscula, es el Espíritu Santo, porque para él son necedad. Una persona que no ha nacido de nuevo o un cristiano carnal no puede entender estas cosas, dice, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta, que no es mucho el tema, pero eso es lo que estamos viendo, que danzaba espontáneamente David sin ensayar, manifestó la alegría que él sentía estar ante la presencia de Dios, pero Mical, que era carnal, una cristiana carnal, pues no lo puede entender. Entonces, por eso aquí dice, por eso, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Ahí ustedes pueden leer en casa lo que pasó con Mical y terribles cosas, porque a partir de entonces ya hay David pues ya dejó a Mical. Bueno, o sea, ahí lo pueden leer ustedes más adelante ahí en su casa, por favor, que no es el tema ahorita porque estamos viendo las danzas. Y aquí nos vamos a otra danza. El tiempo como vamos, un poquito, vamos bien. Aquí la danza, es la danza. Ay, aquí. Ay, Dios mío, qué bendito. Es que me tapa las letras, no sé por qué se me. Ay, por cómo lo copié. En la danza, F, es la danza F. No se quita el letrero. Déjame ver si lo puedo quitar. Bueno, en la danza es la danza. Acá lo voy a poner en este medio. Aquí ya lo quitó el letrero. Ahí está. En la danza Hall de la raíz HIT del Strong del numeral H2342. Este es otro tipo de danza que es torcer o girar y de manera circular o espiral y concebir. Miren, ahí en Jueces 21:21, hermana Clau, si lo tienes la Biblia, por favor, si me la puedes leer, hermana Clau, Jueces 21:21, por favor. Dice, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Ahí está, y como vemos, aquí es una danza, dice torcer o girar, manera circular, espiral y concebir. Si se fijan, nos habla de una danza de restitución. Miren, este capítulo 21, ahí nada más vayan al libro de Jueces, es tremendo lo que pasó con esta tribu de Benjamín. Todo lo que aconteció ahí, es que es un poquito largo todo ahorita para contarlo, pero tú lo puedes leer en casa. Aquí en Jueces
En el libro de Jueces, recordando aquí, Jueces, déjeme buscarlo aquí. Si tú vas también, por favor, ahí al libro de Jueces 21. Aquí vemos que, fíjense, así muy parafraseado muy rápidamente, dice que los hombres de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los de Benjamín. Entonces, pues, los de Benjamín decían: bueno, entonces, ¿con quién nos vamos a casar? O sea, ustedes pueden ver allí en todo esto, porque fue tremendo todo lo que pasó ahí. Pero los hombres de Benjamín, todo lo que pueden ahí leer en ese capítulo, pues no tenían ya mujeres. Entonces, como vemos en este capítulo 21, cómo iban a hacer, porque para que fueran, cómo Dios iba a permitir, o sea, que los benjamincitas pudieran volver a tener mujeres del pueblo judío, del pueblo israelita. Ahí como vemos, dice, miren, aquí podemos ver que desde el versículo 15 de Jueces 21 dice: y el pueblo tuvo mucha tristeza por Benjamín, por la tribu de Benjamín. Dice, porque el Señor había abierto una brecha en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos para conseguir mujeres para los que quedan, ya que las mujeres de Benjamín fueron destruidas? Entonces, miren, dicen aquí, y dijeron: debe haber herencia para los de Benjamín que han escapado y para que no sean exterminado una tribu de Israel. Ahí vemos lo que pasó, o sea, por favor, allí véanlo en sus casas, porque no nos da tiempo de todo, pero miren, entonces para que no fuera exterminada esa tribu, dice, y dijeron: he aquí que cada año hay una fiesta del Señor en Silo, que está al norte de Betel, al lado del oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y emboscaos en las viñas y velad, y aquí que si las hijas de Siloé salen a tomar parte en las danzas. Miren, aquí están danzas, en las danzas. Aquí, en la danza esta de delante de Dios, en las danzas, mis 21. Vamos a ver aquí, 21, en las danzas. En los coros, ahí está la mejolá, ahí está también en los coros. Entonces dice: vosotros saldréis de las viñas y las arrebataréis a cada una de las mujeres para sí en Silo, y os iréis a la tierra de Benjamín. Quizá las iban a secuestrar prácticamente aquí. Entonces dice: y volved a la tierra. Nos habla entonces de una danza de restitución, porque Dios había permitido que fueran restituidas las mujeres de la tribu de Benjamín para poder tener descendencia. Aquí lo podemos ver. Miren, se los voy a leer en la Biblia de la Palabra de Dios para Todos. Aquí, como vemos, es la 20, vamos a ir desde el 21:20, hasta que se entiende bastante bien. Es 21:20. Miren lo que dice. Entonces los ancianos líderes hablaron con los hombres de Benjamín sobre la idea. Dijeron: escóndanse en los viñedos y estén atentos y esperen a que salgan al baile las mujeres de Silo, y luego salgan ustedes, y cada uno puede tomar una mujer y llevarla al territorio de Benjamín para casarse con ella. Los padres o los hermanos de esas mujeres vendrán a quejarse con nosotros, pero
pero les diremos, tengan piedad con los de Benjamín, permítanle casarse con esas mujeres, y durante la guerra no pudimos conseguir esposas para cada uno de ellos, y como ustedes no les entregaron voluntariamente las mujeres, ustedes rompieron su promesa. Bueno, pero aquí estamos viendo en cuanto al tema. Entonces, aquí vemos que Dios le dio permitió para que fueran restituidas las mujeres que de la tribu de Benjamín, porque si no, esa tribu de Benjamín iba a desaparecer. Entonces, y ya, yo creo que todavía, pues ya se terminó el tiempo. Hasta aquí vamos a llegar. Y para la siguiente vamos a ver esta de la danza sacada. Hasta aquí vamos a llegar hoy, y el próximo miércoles, que es día 11 de febrero, lo continuaremos si Dios nos permite. Aquí vamos a llegar y le vamos a dar gracias a nuestro Dios porque nos permite estar estudiando este importante tema. Aquí, como lo vemos, este tema tan importante. Vamos a darle gracias a Dios, pero no sin antes, si hay alguna persona que nunca le ha abierto su corazón al Señor Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y estamos hablando en todo esto como es un Dios de misericordia y que fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre, pero por eso necesitamos tener esta relación correcta con Dios, y solamente es posible a través de Jesucristo. Si tú nunca le has abierto tu corazón al Señor, y es que lo digo porque posiblemente esta clase luego la vean alguna persona, o si tú en casa invitaste a alguien que a lo mejor no conoce al Señor, pues hoy pueda el venir a los pies de Jesús, porque estamos viviendo el final de los últimos tiempos, el final. Entonces, antes de que la iglesia sea levantada y empiece la tribulación, es importante que el Señor, aunque muchos quieren tenerla, que Dios está tardando, pero Dios está tardando porque quiere que ningún hombre perezca. O sea, lo que tienen ellos por tardanza, lo que pasa es que el Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que se vuelvan a Jesús y puedan ser salvos, y que los hombres sean salvos. Él quiere que le conozcamos, porque como dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna con Dios, solamente a través de Jesucristo. Así es que si tú eres esa persona que hoy el Espíritu Santo te está redarguyendo y te dice que vengas a Jesús, no lo retrases. Hoy está el Señor Jesús tocando a las puertas de tu corazón, y Él te dice, si abres, yo vendré y cenaré contigo y tú conmigo. Si el Señor quiere que le conozcas y poder tener así una relación correcta con Dios. Si tú eres esa persona, mira, todos algún día de los que estamos aquí conectados hicimos esa oración de fe. Es una oración de fe, precisamente. Es una oración de fe, y con todo tu corazón, si tú abres tu corazón y le dices al Señor Jesús, vamos a hacer esta oración. Señor Jesucristo, si tú respondes y di tu nombre, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, que moriste por mí en esa cruz del Calvario, para que por tu sangre fuera limpiado mi corazón y tener el perdón de mis pecados. Y porque tú resucitaste, yo sea justificado y pueda tener la vida eterna. Te ruego, te suplico, Señor, que vengas y tomes el trono de mi corazón.
Esto también, si hay hermanos que se han alejado, nuevamente hay que reconciliarlos y reconciliarnos con Dios, con el Señor Jesús, y díganle, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Y te ruego, Señor Jesús, que seas tú mi Señor y mi Salvador. Dile que tú quieres que Él sea tu Señor y tu Salvador. Porque el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree con el corazón, es salvo. Díceselo con todo tu corazón. Y pídele con todas tus fuerzas que Jesús venga y tome el trono de tu corazón. Gracias, Señor Jesús, porque tú escuchas la oración y te damos gracias por los que hoy te han recibido en su corazón como su Señor y su Salvador personal. Así es que repítelo, dile, yo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy gracias porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque me has dado esta oportunidad y ya no tendré más temor y he pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Señor Jesús. Y gracias, Señor, porque también ha venido a morar a mi corazón el Espíritu Santo y que me guíe a toda la verdad, para que pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Y hoy, todos juntos, hermanos, aquí como vemos, qué tan importante es permanecer, que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones para que en estos últimos tiempos no seamos engañados por cualquier operación del error, sino seguir firmemente arraigados y cimentados en Cristo, aguardando su venida. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Así que vamos a dar gracias a Dios por su palabra y que ahora que también nos está revelando el Espíritu Santo todo esto, podamos hacerlo cada vez más con conocimiento y en libertad del Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Vamos ahora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra. Y hoy, Señor, te damos gracias porque, como dice tu palabra, hemos sido creados para la alabanza y la gloria de tu nombre, Señor. Y eso queremos, Padre Santo, que con libertad podamos, Señor, alabarte y bendecir tu nombre por medio de Jesucristo. Y, Señor, que sea todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, nuestro ser integral, que con gratitud y llenos de amor hacia ti, Señor, dancemos y te alabemos y te adoremos. Como una expresión de esta alabanza y adoración, también está la danza. Lo hagamos, Señor, en el Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues hermanos, hemos llegado aquí al final de este tiempo de clase, pero la lección va a continuar también el próximo miércoles. No dejes de conectarte, son tan importantes todas estas lecciones que son fundamentales, son básicas para la fe cristiana, y los espero el próximo miércoles con el favor de Dios, y aún estamos aquí. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes y tengan una bendecida noche. Y les recuerdo que el domingo va a haber Santa Cena. Preparémonos y tengamos la voluntad de ir y que Dios nos ayude a podernos reunir ahí y con libertad participar de la Santa Cena. Es este domingo
Y pues ahí les esperamos ahí en la calle San Faustino, esquina Santa, en la avenida Santa Úrsula, la calle San Faustino. Y no faltes, ahí empezamos a las 11 de la mañana. Que el Señor Jesús les bendiga. Será un gozo podernos reunir presencialmente y acercarnos a la mesa del Señor. Que tengan una bendecida noche. Buenas noches.